Muy bien. Vamos a hacer una demostración de cómo utilizar y trabajar con conexiones a las bases de datos utilizando data tables, data adapters, datasets y cómo hacer cambios utilizando los XMLs que se pueden interferir. Vamos a primero generar un proyecto de tipo Windows. Acto seguido, lo que voy a hacer es desde mi barra de herramientas establecer un control de tipo Data Grid View. A este lo que le voy a hacer es ponerle un nuevo data source de tipo base de datos. Me voy a conectar con un servidor SQL de tipo SQL Express, que está en forma local, a una base de datos que tengo de pruebas que simula tener doctores. Después le voy a decir de qué tabla voy a extraer la información. Y primero hay que decirle cómo se llama la conexión. Para poderle decir ahora sí de qué tabla quiero extraer la información. Existe una tabla que es mi tabla de doctores, que contiene estos campos. Esta es la información que quiero mostrar. Listo, vamos a darle un doc para que se haga el llenado automáticamente. Que me permite hacer un reordenamiento. Y listo. Con esto ya puedo tener la conexión a mi base de datos. Dado que se va a mandar a llamar al método fill para hacer la conexión y guardar y mostrar dentro de mi dataset local y dentro de mi data table toda la información contenida en esa tabla. Ahora bien, lo que pasa es que yo quiero hacer inserts, deletes y updates dentro de este data grid, para lo cual vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a meter en forma rápida un menú que se va a llamar datos. En este lugar lo que voy a hacer es guardar los datos originales como venían en la base de datos. Después, en el que voy a guardar los cambios antes de enviarlos a la base de datos. De esta manera podré saber cuáles son las modificaciones que se realizaron en base a los datos originales. Después, vamos a mandar al método para actualizar la información en la base de datos. Vamos a volver a rellenar nada más para hacer una comprobación. Y después nos vamos a salir. Vamos haciendo uno por uno. Para guardar los datos originales, vamos a hacerlo a través del dataset, en el que voy a escribir el archivo XML en una ubicación. Que se va a llamar originales.xml. Acto seguido, vamos a guardar los cambios antes de que se manden. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Solamente que en esta ocasión voy a incluir el método de guardado diffgram. En unos segundos más vamos a ver por qué es tan interesante utilizarlo. Después vamos a mandar a llamar
a la actualización de la base de datos a través del table adapter. Vamos a mandar el método update para actualizar nuestro dataset. Y por último, y a modo simple de comprobación, vamos a volver a rellenar la información. Voy a volver a hacer la conexión a la base de datos para mostrar toda la información contenida. Y bueno. Ya por último, nada más voy a cerrar la aplicación. Vamos a trabajar con todo esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mandar a llamar al método fill, el cual va a conectarse a la base de datos, ejecutar el select, pegar todo dentro de este dataset y me lo va a mostrar en la pantalla. Después voy a guardar los datos originales. Acto seguido voy a hacer cambios en la base de datos y voy a guardar esos cambios. El diffram, veremos para qué es que me sirve al guardar este tipo de información. Después voy a mandar todos los cambios realizados a la base de datos y para comprobar que estén guardados voy a mandar de nuevo el método fill. Vamos a hacerlo paso a paso entonces. Vamos a correr la aplicación. Y listo. Aquí tengo ya mi formulario. Vamos a abrir la ubicación en E para ver cómo se va a hacer esto. Primero, vamos a guardar los datos originales. Una vez hecho esto, ya puedo revisar este documento XML a través de mi Internet Explorer. Y aquí es donde tengo toda la información de mi dataset. Puedo ver a mis 8 doctores y toda su información guardada en forma original. Ahora bien, vamos a hacer un cambio. Este cambio, antes de mandarlo a la base de datos, vamos a guardar ese cambio. Aquí tenemos los cambios. Y a diferencia del archivo anterior, vamos a notar lo siguiente. Resulta que el diffram me hizo esta anotación. Me dice que este valor viene modificado. Y realmente aquí puedo ver las modificaciones que se tienen. ¿Contra qué se modificó? En la parte final del diffram siempre van a aparecer los datos originales. De tal manera que yo podría en ese momento aceptar o rechazar los cambios gracias a la utilización del diffram. Vamos a seguir corriendo la aplicación para actualizar la base de datos. Al mandar a llamar este método de actualizar la base de datos, quiere decir que esta información original ha cambiado por la modificada. Para comprobarlo, vamos a nada más hacer el rellenado de información y listo. De hecho, si salgo de la aplicación y la vuelvo a correr, voy a ver la información que yo ya tenía guardada. De esta manera, si vuelvo a modificar el archivo original, y hacer algunos cambios, los puedo volver a revisar. Vamos a actualizar. Aquí estaban los originales. Y aquí está el cambio. Una vez más se guarda como modificado. Y puedo ver la información. Así es que si la mando a guardar, así es como queda establecida la información. Es una aplicación rapidísima para hacer insert delete update dentro de mis aplicaciones. Espero que te sirva de mucho y nos vemos en la siguiente.